Hola amigos, bienvenidos al último capítulo del audiolibro El Método. Mi nombre es Addison y esta es la primera vez que hablamos, siento que esta es la primera vez que hablo con ustedes a lo largo de todos estos 8 capítulos en donde abordamos todo el libro El Método de Neil Strauss. Así que espero que por favor me den un poco de su tiempo para poder hablarles al respecto de 3 cosas antes de que inicie la lectura a este capítulo. Primero quiero indicar acerca del canal, y es que como saben, este canal yo lo creé hace inicios de año en donde subí el primer video del capítulo 1 del libro El Método. Sin embargo, no pensé que iba a pegar tanto, de tal forma que me olvidé, y después de 3 o 4 meses vi que había pegado y que la gente quería que suba las otras partes, y al fin estamos aquí subiendo la última parte del libro y estoy muy contento que les haya gustado a todos. Sin embargo, empecé a tener problemas con respecto de copyright, como bien saben. Creo que desde el capítulo 5, 6, 7 ya les iba comentando que me ha caído un strike por el tema de, y es totalmente entendible, el tema del libro tiene derechos de autor, en este caso a Neil Strauss. Entonces me cayó un strike, por lo que, como saben, estaba planteando soluciones para poder, de alguna forma que ustedes sigan teniendo el audiolibro, por lo que un suscriptor me recomendó subirlo a un canal de Telegram y me pareció una idea fantástica, y en el último capítulo compartí el link y el link va a seguir acá abajo, en donde ustedes pueden encontrar la parte 1, que es la parte que borró YouTube, y también donde he estado subiendo las siguientes partes en un formato de MP3 para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan llevar para siempre, en donde quieran, en su celular, en su computadora, para que lo escuchen con sus audífonos, en donde no van a salir anuncios, en donde ni siquiera es necesario que estén conectados a internet, y van a estar ahí para siempre. Y es una cosa que yo también tenía una duda, y es que si comenté en el capítulo anterior, si es que de repente alguno de ustedes tenía alguna dificultad con que la plataforma en la que esté subida sea Telegram, pero como nadie, parece que tiene una dificultad con respecto a eso, voy a seguir subiendo también el resto de audiolibros ahí. El resto de capítulos. Entonces, una cosa que no les sorprenderá es que voy a ir borrando los videos de este canal, ya que van a estar subidos en el canal de Telegram y, como repito, van a estar para siempre totalmente gratis para que ustedes puedan disfrutar, ya que si no lo hago seguramente me empiece a caer nuevamente el strike y terminaría perdiendo el canal. Así que eso es algo que no quiero y que quiero evitar a toda costa. Entonces voy a estar borrando los videos del canal. De repente subiré un video diciendo un video más dedicándole al libro El Método de Neil Strauss, en donde de repente simplemente diré el audiolibro, link acá abajo en la descripción para que puedan escucharlo totalmente gratis, totalmente libre en audio, y va a estar ahí, repito, para siempre. Ese es el primer punto que quería hablar con ustedes. Así que si aún no se unen al canal de Telegram, voy a dejar el link aquí abajo nuevamente en la descripción. Segundo, quería hablar acerca del futuro del canal. Es que ha marcado una época, un hito a lo largo de este año. Hemos abordado el libro del Neil Strauss, un libro fantástico, un libro que me ha encantado leerlo, me ha fascinado, y estoy seguro que este último capítulo les va a gustar a ustedes también. Mi plan, cuando yo subí el primer video hablando de inicios de año, era seguir subiendo otros libros, pero aparentemente por el tema de esto de los derechos de autor no se podrá. Sin embargo, aún quiero seguir trayendo contenido para ustedes, contenido de libros que no van a ser, libros de fantasía, libros de historia, sino que a mí me gustan bastante, y como veo a ustedes también les ha gustado, libros de autoayuda, libros que nos enseñen, libros que de alguna forma nos permiten mejorar a nosotros como persona en algún aspecto. En este caso fue El Método, que ya dejando de lado un poco el tema de la seducción, es un libro que yo considero, y sobre todo en este último capítulo, el autor Neil Strauss se deja tremendos consejos al final, en donde nos deja grandes reflexiones, en donde nos da al final la clave, no solo para seducir, sino también para, mejorar nuestros aspectos sociales. Y no les quiero dar un spoiler, por lo que les dejo ahí para que puedan escucharlo. Así que voy a seguir trayendo contenido referente a libros, de repente ya no en audiolibros, sino haciendo un análisis
Y no van a ir solamente enfocados al tema de la seducción, pero sí van a ser de mucha ayuda, de mucho apoyo, de repente sí enfocado en ámbitos sociales. Y es algo que me hace mucha ilusión subir. Una cosa que vamos a estar viendo va a ser cuál va a ser el siguiente libro que vamos a traer. Pero sí, ya tenía planeado ya uno desde que empecé a subir el libro del método. Dije, voy a traer este de acá después. Y de repente lo hagamos. Pero vuelvo a repetir, ya no en formato de audiolibro por el tema de derechos. Pero sí van a seguir siendo de libros de autoayuda, libros que den consejos y que sobre todo generen un alto valor en nosotros. Y tercer lugar, el tercer punto simplemente es dedicado a ustedes para agradecerles por haber disfrutado, por haberme dado todo el apoyo y sobre todo por haber llegado hasta acá. Sé que he hablado un montón hasta ahorita, pero creo que lo compensa porque no he hablado con ustedes a lo largo de todos los videos. Y bueno, esto es un poco también para que me conozcan y que sepan. Siempre se los digo por texto, pero decirles en audio creo que es algo muy especial. El hecho de que estoy muy agradecido con las personas que han llegado hasta acá y también de repente con los que no han llegado, ya que sé que una cosa que no he tenido es constancia. Algo que vamos a tratar de cambiar para que, digamos, creemos una comunidad hermosa, una comunidad bonita en donde sobre todo me interese en hacer contenido de valor para ustedes. Así que el hecho de que ustedes estén aquí a lo largo de estos 8 capítulos es increíble. No tengo palabras, no soñaba o de repente soñaba simplemente con esto, y el hecho de que ustedes estén aquí al otro lado de sus pantallas escuchándome es algo que me emociona bastante, y nunca, vuelvo a repetir, nunca pensé que podría llegar tan lejos, y así que esa es mi forma de decir que estoy sumamente agradecido con todos ustedes. Y bueno, ya vamos a dar pase a que disfruten de este último capítulo, que disfruten bastante porque es el último capítulo, y que le presten bastante atención porque vamos a seguir aprendiendo junto con Neil Strauss. A lo largo de los capítulos yo a veces lanzaba una reflexión, porque yo no es que haya leído el libro, yo he leído el libro junto con ustedes, porque lo leía y se los daba para ustedes y yo me iba enterando a la vez que ustedes. Entonces, el giro que está dando la historia, estamos en el clímax, estamos en el punto donde todas las cosas van a dar un giro que nos va a ayudar bastante y nos va a dejar una reflexión bastante buena al final de este libro. Todo el mérito de esto lo tiene el gran escritor y seductor profesional Neil Strauss. Así que disfruten de este último capítulo, disfruten de la reflexión que nos va a dejar este libro, y simplemente de mi parte decirles muchas gracias y ya nos estaremos viendo en un siguiente video. Capítulo 5. Mystery se arrastraba en bata por la mansión, hablándole a cualquiera que quisiera escucharlo del antiguo alumno que le estaba robando el negocio y de la puta que le había arruinado la vida. Cualquier sugerencia acerca de avisar a un terapeuta era rechazada con una larga explicación sobre la justificación evolutiva de sus emociones y sus acciones. La ventana de vulnerabilidad y honestidad que había abierto durante la reunión volvía a estar cerrada. Su marco se había reafirmado, su mente había reconstruido los tortuosos muros que separaban la razón de la realidad. Aunque él no parecía estar enfadado conmigo, yo me sentía culpable. Al fin y al cabo, había sido yo quien había sugerido el acuerdo por el que iba a abandonar la mansión. Para empeorar las cosas, Katia estaba hurgando en la herida. Había notificado al dueño de su apartamento que se iría dentro de 60 días y tenía la intención de instalarse en la habitación de Herbal en cuanto volviésemos a admitirla en la casa. Entonces su venganza sería completa. Este viernes acompañé a Mystery al aeropuerto a recoger a su hermana, a su madre y a sus sobrinas. Se subieron a la limusina y se sentaron alrededor de él, proporcionándole el amor que tan desesperadamente necesitaba. Después fuimos a la terminal de United Airlines. Mystery tenía otra visita, Anya, que también venía a pasar una semana con él. Anya era la chica que había conocido en Chicago, la chica que según decía sería su futura esposa. Una de las especialidades de Mystery siempre había sido lo que él llamaba mercenarias, camareras y strippers. Anya era la chica del ropero del Crowbar de Chicago. Aparcamos fuera de la terminal y esperamos. «Estáis a punto de conocer a mi futura esposa», le anunció Mystery a su familia.
Espero que no la espantes como hiciste con la anterior, bromeó su madre. Parecía haber aprendido que el secreto para sobrevivir a los problemas que su marido y sus hijos habían cargado sobre ella consistía en no tomarse nada ni a nadie demasiado en serio. La vida era una broma entre ella y Dios. Reconocimos a Anya en el momento que se abrieron las puertas automáticas, mostrándonos a una mujer de escasa estatura con el pelo rubio de bote, un trasero desproporcionado para su cuerpo y un rostro que, al igual que los de Patricia y de Katia, no dejaba duda alguna sobre su origen eslavo. Mystery le dio la bienvenida, cogió sus maletas y la trajo a la limusina. Al margen de un dócil hola, Anya no dijo una sola palabra durante el trayecto hasta la mansión, sino que se limitó a escuchar en silencio a Mystery. Era perfecta para él. Puede que no fuera una juerguista como Katia, pero Anya también tenía su propio equipaje, que llegó inesperadamente al día siguiente. Se llamaba Shaun. Shaun apareció el sábado en la puerta de la mansión. Anya se había olvidado de decirle a Mystery que estaba prometida. Y, al parecer, tampoco le había dicho a su prometido que iba a viajar a Los Ángeles para que le presentaran a la familia de un maestro de la seducción que había conocido en el Crobar. Al parecer, Shaun había oído los mensajes de Mystery en el contestador de Anya y había decidido viajar a Los Ángeles a enfrentarse a su rival. Mystery era consciente de lo irónico de la situación. Entiendo por lo que debe estar pasando Shaun. Yo soy para él lo que Herbal es para mí. Lo que quiere es matarme y llevarse consigo a su prometida. Mystery guardó silencio durante unos segundos, al tiempo que su cuerpo adoptaba lo que hubiera sido la pose de un macho alfa de haber tenido pectorales. Voy a hablar con él, decidió finalmente. Mientras él hablaba con su rival, yo esperé en el salón con su hermana y su madre. Nos sentamos en la tapicería, tan asquerosa a esas alturas que hasta las manchas estaban manchadas, que había servido de telón de fondo a las lágrimas y las chicas y las reuniones que habían consumido su vida los últimos meses. Yo sentía la necesidad de escapar de aquella trampa que me había puesto a mí mismo, de aquella trampa que Mystery se ponía una y otra vez a sí mismo, de las trampas que todos nos ponemos una y otra vez a nosotros mismos, de esas trampas de las que nunca parecemos aprender. ¿Se dan cuenta de que va a repetir los mismos errores con esta chica que con Patricia y con Katia? Les dije a la hermana y a la madre de Mystery. Sí, reconoció la madre. Él cree que el problema son las chicas, pero se equivoca. Su problema es su falta de autoestima. Tan solo una madre podía reducir la razón de ser y la ambición de una persona a un problema básico de inseguridad. Lo que me preocupa son sus tendencias violentas, señalé. Mystery empieza a ver la violencia como una solución a sus problemas, y eso puede ser peligroso. La violencia nunca ha resuelto nada, dijo la madre. No siempre hay que enfrentarse a todo de cara. A veces es mejor rodear los obstáculos. Ahora sé de dónde sacó Mystery su método. Sin querer hacerlo, su madre acababa de resumir el método de Mystery para seducir a las mujeres, el método indirecto. Martina frunció el entrecejo y cambió la postura en su asiento. Las depresiones son cada vez peores, suspiró. Antes nunca había sido violento. No sé, intervino su madre. ¿Te acuerdas del día que se enfadó y al dar un portazo mató al hámster que tenía de mascota? Aunque nunca lo he vuelto a ver así. Ni siquiera cuando murió su gato. Es ley de vida, eso es todo lo que dijo. Yo creo que lo que pasa es que ahora que papá ya no está, Mystery se está dando cuenta de que no era tan malo como creía, sugirió Martina, y eso está haciendo que se comporte como papá. Recordé lo que me había dicho Mystery en la frontera de Transdinster. Había descrito a su padre como si se tratara de un monstruo. Entonces, ¿vuestro padre no era tan malo como dice Mystery? Lo que pasaba era que se parecían demasiado, me explicó Martina. Papá se convertía en el centro de atención ahí a donde fuera. Tenía mucho carisma, pero también era muy tosudo. Mystery siempre le llevaba la contraria y en vez de comportarse como un adulto, papá perdía los nervios. Nunca se entendieron. Teníamos que sentarlos en lados opuestos de la mesa, intervino la madre de Mystery. Bastaba con que uno pensara que el otro lo había mirado mal para que empezaran a pelearse. Y ahora que papá ya no está, Mystery necesita dirigir toda esa ira hacia otra persona, dijo Martina. Y al parecer ha elegido a Katia. A sus ojos, ahora es ella la responsable de su confusión emocional. Esa era mi oportunidad. Tenía que hacerle las preguntas que me liberaría de una vez por todas de la incomprensible necesidad de salvar a Mystery que sentía. Entonces, ¿qué podemos hacer?
Discutimos distintas posibilidades durante media hora. Finalmente, Martina llegó a la conclusión de que lo único que podíamos hacer era no inmiscuirnos. Teníamos que darle a Mystery la oportunidad de crear algo de provecho con su genio y su talento. Teníamos que darle también la oportunidad de encontrar a 2 chicas, 10 que lo quisieran y que se quisieran entre sí. Y teníamos que esperar que entre crisis y crisis se fuera acercando a sus objetivos vitales, hasta que finalmente, en una de esas crisis, se viera obligado a regresar definitivamente a casa para que cuidaran de él. Mystery caminaba sobre arenas movedizas. Lo único que lo mantenía a flote eran unos frágiles globos de helio. En eso era igual que el resto de nosotros, solo que sus globos se estaban deshinchando cada vez más rápido que los de los demás. Seguimos hablando de él, hasta que Mystery volvió a entrar en la mansión. Tema resuelto, dijo. He llevado al prometido de Anya a Mel's y hemos estado hablando. Le he dicho que ya era demasiado tarde para arreglar las cosas, que ahora Anya está conmigo y que nos queremos. Él lo ha entendido. Martina me miró con complicidad. La madre de Mystery cruzó los brazos delante del pecho y se rió. Mystery se sacó una grabadora del bolsillo. He grabado toda la conversación, dijo. ¿Quieren oírla? No, le respondí yo. Ya he tenido suficiente melodrama estos últimos días. Además, tenía una cita con Lisa. Capítulo 6. Recogí a Lisa a las 8 y la llevé a cenar a un restaurante japonés que se llama Katana. Fue una de las cenas más difíciles de toda mi vida. Habíamos pasado tanto tiempo juntos que yo me había quedado literalmente sin material de sarjeo. No me quedaba más remedio que ser yo mismo. Hay algo que hace tiempo que quiero preguntarte, le dije mientras las estufas del patio nos calentaban la piel y el sake nos calentaba el estómago. Era una pregunta que llevaba semanas quitándome el sueño. ¿Qué pasó cuando volviste de Atlanta? Teníamos planes y me dejaste plantado. No me gustó cuando me hablaste por teléfono, me dijo ella, así que había sido su versión de la técnica del castigo por mal comportamiento. Puede que estuviera haciéndome un poco el duro, reconocí, pero quería verte. Da igual, fuiste desagradable conmigo. Te pusiste tan chulo que se me quitaron las ganas de verte. Pensé, podría estar con cualquier hombre y voy a estar con este tío que intenta hacerse el machito. Mientras hablamos, intenté descubrir por qué me gustaba tanto aquella chica, por qué me había obsesionado precisamente con ella. Mi lado cínico me decía que estaba siendo víctima del equivalente femenino a las técnicas que usan los MLS, pues el secreto para conseguir que alguien crea que estás enamorado de ti consiste en ocupar sus pensamientos, y eso era exactamente lo que Lisa había hecho conmigo. Primero me había rechazado físicamente, y luego me había dejado tirado, pero al tiempo había sabido darme las esperanzas justas para que yo no me desanimara y continuara persiguiéndola. Pero yo no acostumbraba a presionar a las mujeres. Si otra mujer me hubiera tratado como Lisa, ya haría tiempo que habría dejado de perseguirla. Por supuesto, también era posible que mi obsesión viniera de una vena misógina de macho alfa, que podía haber contraído accidentalmente como consecuencia de pasar demasiado tiempo en el campo del sarjeo. Por otra parte, Lisa era una mujer ferozmente independiente, alguien a quien yo admiraba, así que siempre era posible que el cavernícola que llevaba dentro de mí quisiera acostarse con ella a modo de conquista. Pero también existía la remota posibilidad de que ella hubiera conseguido tocar una parte de mí que yo siempre había ocultado, incluso a mí mismo. Era esa parte de mí que quería dejar de pensar, que quería dejar de buscar, que quería dejar de preocuparse por lo que pasara de mí todos los días, que quería olvidarse de todo y dejarse ir y sentirse cómoda, libre y vivir el momento. Como cuando cogí esa gran ola en mi tabla de surf y, por momentos, cuando tanto Lisa como yo dejábamos caer nuestras defensas, era así como me sentía con ella. Después de cenar fuimos a mi casa. Lisa se puso una camiseta blanca y unos calzoncillos que le llegaban hasta las rodillas y nos tumbamos juntos, debajo de las sábanas, con las cabezas apoyadas en almohadas separadas, mirándonos sin tocarnos, tal y como habíamos hecho tantas veces antes. Yo quería continuar la conversación de la cena. Ya no intentaba seducirla, sencillamente necesitaba respuestas. Entonces, ¿para qué viniste a verme el otro día? Mientras estuviste fuera te eché de menos, me dijo. Me encantaba ver cómo se le separaban los labios sobre los incisivos cuando me hablaba. Me hacía pensar en salmón sobre arroz. Mis amigas se reían de mí porque contaba los días que quedaba para que volvieras. Hasta fui a comprar cosas para cocinarte algo especial. La verdad es que no sé por qué lo hice. Guardó silencio durante unos instantes. Después sonrió, como si no debiera estar contándome todo aquello.
Compré unos filetes de pez espada. Al final se pasaron y tuve que tirarlos. Una oleada de confianza llenó mi pecho de calidez. Después de todo, todavía tenía una oportunidad con Lisa. Pero ya es demasiado tarde, dijo ella. Te dejé una ventana abierta y tú no supiste aprovecharla. David de Angelo hubiera dicho que había llegado el momento de comportarme como un chulo gracioso. Ross Jeffries hubiera dicho que no podía permitir que fuese ella quien decidiera el marco en el que transcurría nuestra relación. Y Mister me habría dicho que la castigara, pero yo no pude evitarlo. Tenía que hacer la típica pregunta de un TTF. ¿Qué hice mal? Para empezar, no me llamaste al volver de Miami. Tuve que ser yo quien vine a buscarte. Espera un momento, protesté. Eso no es justo. Creía que pasabas de mí. No me devolviste las llamadas cuando me fui a Miami. El mensaje de tu contestador decía que estabas fuera y que no podías devolver las llamadas. Ya, pero a ti sí te habría devuelto la llamada. Quería oír tu voz. Después, la noche de Whiskey Bar, casi ni me dirigiste la palabra, y la última gota fue cuando vinimos a la mansión antes de ir a hacer surf. Le dije a Sam que seguías gustándome, y ella me dijo que me olvidara de ti. Me dijo que al subir a tu cuarto para ir al baño se había encontrado un condón usado en el suelo. Mi cerebro se revolvió contra sí mismo, y se dio una bofetada. No me había acordado de tirar el condón que había usado con Isabel, así que era eso lo que le había dicho Sam al oído de camino a Malibú. Entonces, ¿por qué has quedado conmigo esta noche? Me pediste que saliéramos juntos. Era una cita en toda regla. Además estabas nervioso, así que supuse que debía de gustarte de verdad. Me incorporé en la cama. Lo que estaba a punto de hacer era propio de un TTF. Déjame que te explique algo. Los MDLS lo llaman monoitis. Es un término que se refiere a la enfermedad que sufren los tíos que se obsesionan con una sola chica. Los hombres con monoitis nunca consiguen nada porque cuando están con la chica que les gusta se ponen demasiado nerviosos y lo estropean todo. ¿Y? Preguntó ella. Yo tengo monoitis y tú eres esa chica. Nos estábamos mirando a los ojos. Vi cómo brillaban los de Lisa y sabía que los míos también lo hacían. Había llegado el momento de besarla. No usé ninguna frase, ninguna técnica, ningún cambio de fase. Me acerqué a ella. Ella se acercó a mí. Ella cerró los ojos. Yo cerré los ojos. Y nuestros labios se encontraron. Fue exactamente como siempre había pensado que debía de ser un primer beso. Pasamos la noche besándonos y diseccionando todo lo que había ocurrido durante las últimas semanas. Por la mañana, mientras Lisa dormía, bajé al salón con mi agenda telefónica. Llamé a Nadia, y a Jay, y a Susana, y a Isabel, y a las Jessicas, y a cada CS y MRE, y a todos los demás acrónicos. A las que me veía les dije que había conocido a alguien y que quería serle fiel. Así que las prefieres a ella más que a mí, me dijo Isabel con evidente enojo. No es una elección racional, repuse. ¿Es que es mejor en la cama que yo? No lo sé, solo nos hemos besado. Así que quieres deshacerte de mí porque le has dado unos besos a una chica. ¿Es eso?, preguntó con una carcajada fingida. No quiero deshacerme de ti, le dije. Si quieres podemos seguir viéndonos, pero como amigos. Casi pude sentir cómo mis palabras se le clavaban en el corazón, igual que tantas veces se había clavado en el mío antes de unirme a la comunidad. Pero te quiero, dijo ella. ¿Cómo podía quererme? Si yo fuera ella, me acostaría con una decena de tíos para superar mi monoitis. Lo siento, le dije, y era verdad. Hay un problema con el sexo sin compromiso. A veces deja de serlo. A veces surge el deseo de algo más, y cuando las expectativas de una de las personas no coinciden con las de otra, entonces quien tenga mayores expectativas acaba sufriendo. No existe el sexo gratis, siempre hay un precio que pagar. Yo acababa de romper la regla de oro de Ross Jeffries. Déjala siempre mejor de lo que estaba cuando la conociste. Capítulo 7. El vapor de agua subía hacia el cielo sin estrellas de Los Ángeles. Mister y yo estábamos sentados uno enfrente del otro. En el jacuzzi, Mister rodeó el borde con uno de sus pálidos brazos, mientras que con el otro sujetaba una copa con un líquido naranja y unos cubitos de hielo. Si no fuera porque Mister nunca había alcohol, hubiera pensado que era un cóctel. Ya se lo he notificado oficialmente a papá, me dijo. Me voy el mes que viene. Una vez más iba a dejarme en la estacada. Igual que lo había hecho durante su crisis de Toronto, ahora yo tendría que convivir con la pareja feliz que había forzado su marcha, con el ejército de clones de papá. ¿De verdad vas a dejarte vencer tan fácilmente?, le pregunté al tiempo que cogía una colilla del agua y la dejaba en uno de los vasos vacíos que había en el borde. No puedo creerme que no vayas a luchar. Katia no se atrevería a pisar la mansión si te quedaras. Tienes que luchar, Mystery. No puedes dejarme solo en la casa.
No, dijo Mystery. Siento demasiada ira, demasiado resentimiento, tanto que prefiero irme, así no tendré que verlos nunca más. Le dio un pequeño sorbo a su bebida. ¿Qué estás bebiendo?, le pregunté. Es un destornillador, creo que estoy un poco borracho. ¿Sabes que nunca he estado borracho? Nunca quise emborracharme mientras mi padre estuvo vivo, pero ahora que ya no lo está, no veo ninguna razón para no probarlo. No creo que sea el mejor momento para empezar a beber, tío. Ya estás suficientemente deprimido y el alcohol solo va a hacer que te sientas peor. Está bueno. Como de costumbre, yo desperdiciaba saliva con Mystery, que dio otro pequeño sorbo, esta vez una pequeña floritura del brazo, como si quisiera añadirle glamour al gesto. Así que Isabel vino a buscarte anoche, dijo. Sí, y fui muy claro con ella respecto a Lisa. Mystery se inclinó hacia adelante, removiendo la espuma del agua con la base de la copa. No entiendo qué pierdes por darte un revolcón de vez en cuando con Isabel. Es una pena desperdiciar un cuerpo como el de aquella chica. No, esta vez quiero hacerlo bien. No quiero acostarme al lado de Lisa sintiéndome culpable por algo que no puedo decirle. Eso rompería la confianza que compartimos. Me incliné sobre el borde del jacuzzi y metí mi mano en la piscina. El agua estaba casi tan caliente como la del primero. Alguien se había vuelto a dejar el sistema de calefacción encendido. Las facturas de gas iban a ser astronómicas. ¿Te han contado alguna vez la historia de la rana y el escorpión?, me preguntó Mystery. No, respondí yo. Después salté a la piscina y permanecí flotando boca arriba mientras Mystery se apoyaba sobre el borde del jacuzzi para contarme aquella fábula. Un día, un escorpión que estaba en la orilla de un río le pidió a una rana que lo llevara hasta la otra orilla. ¿Y cómo sé que no me clavarás tu aguijón?, le preguntó la rana. Porque si lo hiciera, me ahogaría, respondió el escorpión. La rana pensó en lo que había dicho el escorpión y se dio cuenta de que tenía razón, así que dejó que el escorpión se subiera en su espalda y empezó a cruzar el río. Pero cuando estaban en medio de la corriente, el escorpión le clavó el aguijón en la espalda, mientras los dos se ahogaban. La rana preguntó ¿por qué? Y el escorpión contestó, lo siento, es mi naturaleza. Con expresión triunfante, Mystery le dio un nuevo sorbo a su copa. Después me miró fijamente mientras yo flotaba en la piscina y me habló lenta y deliberadamente. Como el Mystery al que había conocido durante mi primer taller. Aquel que me había dicho que me deshiciera de la aburrida piel de Neil Strauss. Es tu naturaleza, me dijo. Ahora eres un maestro de la seducción. Eres style. Has probado la fruta del conocimiento y ya nunca serás como antes. ¿No te parece que esas palabras resultan algo cínicas teniendo en cuenta que vienen de alguien que habla de casarse y de tener hijos con una chica a la que casi no conoce? Repuse. Después dio un par de brazadas, nadando de espaldas. Somos polígamos por naturaleza, añadió él. Por eso somos infieles, y si eso es una amenaza para nuestras relaciones, pues que así sea. Se acabó el destornillador de un sorbo y se llevó las manos a las sienes, como si estuviera luchando contra el mareo. Nunca subestimes el poder de negar una acusación. No, repuse yo sin mirarlo. Esta vez no me vas a convencer. Salí del agua, me cubrí los hombros con una toalla y entré en el salón. Saneos, Playboy y Tyler Durden estaban en el sofá. Al verme se levantaron y sin decir una sola palabra, sin tan siquiera mirarme, volvieron a la habitación de papá. Desde luego, no era un comportamiento habitual, aunque después de todo este tiempo en Proyecto Hollywood ya nada me sorprendía. Subí a mi habitación, me duché y hojeé un ejemplar de la leyenda medieval de Parsifal, que había comprado hace un par de días. Las personas a menudo leemos libros buscando voces que nos den la razón. En ese momento la naturaleza de Parsifal me resultaba mucho más atractiva que la del escorpión. Tal como yo interpretaba la leyenda, se trataba de la historia de un niño sobreprotegido que conoce a unos caballeros y decide que quiere ser como ellos. Así que sale al mundo en busca de aventuras y pasa de ser un necio a ser un caballero legendario. Por aquel entonces el país se había convertido en un erial, pues el rey del Grial había sido herido. Al llegar al castillo del Grial, Parsifal descubre que el rey sufre de unos terribles dolores. Como el ser humano compasivo que es, quería preguntarle: ¿qué ocurre? Y según la leyenda, si alguien de corazón puro le hace esa pregunta al rey, éste sanará y la abundancia volverá a las tierras del reino. Sin embargo, Parsifal no lo sabe, y como caballero que es, ha sido entrenado según un estricto código de honor, entre otras cosas. Le impide hacer una pregunta o decir siquiera nada a no ser que le dijeran a él primero, así que se va a descansar sin decirle nada al rey.
Al despertar por la mañana, descubre que el castillo ha desaparecido. Al seguir sus enseñanzas, en vez de obedecer a su corazón, ha desperdiciado la oportunidad de salvar tanto al reino como al rey. Al contrario que el escorpión, Parsifal tuvo la posibilidad de elegir. Sencillamente tomó la decisión equivocada. Al ir a la cocina por algo de beber, vi a Mystery sentado delante de la televisión del salón. Tenía otro cóctel en la mano y estaba viendo el DVD de Karate Kid. Yo nunca tuve un señor Miyagi, se lamentó entre sollozos. Estaba borracho. Mi padre nunca me enseñó nada. Se secó las lágrimas con una mano. Yo solo quería tener a un señor Miyagi. Supongo que todos buscamos a alguien que nos enseñe los trucos que nos permitirán triunfar en la vida, el código de honor de los caballeros o el comportamiento de los macho alfa, pero una secuencia de movimientos y un código de comportamientos no puede arreglar lo que está roto dentro de cada uno. Lo único que podemos hacer es aceptarlo. Capítulo 8. Lisa y yo pasamos todo el día siguiente juntos, y el siguiente y también el otro. Yo no dejaba de pensar que iba a estropearlo todo, que estábamos pasando demasiado tiempo juntos y que ella iba a cansarse de mí. Rick H. siempre lo había dicho, dale el regalo de echarte de menos, pero no parecíamos capaces de separarnos. Eres perfecto para mí, me dijo ella. Era la 4ª noche seguida que dormíamos juntos. Nunca me he acostado con alguien que me gustase tanto como tú. Tengo miedo de que si lo hago, me enganche a ti y ya no pueda dejarte. Debajo de aquel duro caparazón, Lisa estaba asustada. Todo aquel tira y floja no era una técnica psicológica consciente, era su corazón, que luchaba contra su cabeza. Puede que la razón por la que le costaba tanto abrirse fuese que escondiese algo muy frágil en su interior. Al igual que me ocurría a mí, Lisa estaba asustada de llegar a sentir algo real por alguien, de amar, de ser vulnerable, de darle a otra persona la llave de su felicidad y su bienestar. Cuando me acostaba con una chica, sencillamente echábamos un polvo por la noche y si me gustaba lo suficiente, otro por la mañana. Pero cuando hice el amor por primera vez con Lisa, me pasó algo alucinante. Tras llegar al orgasmo, no se me bajó. Como hubiera dicho el viejo Stramask, seguía dura como una piedra y en plena forma. Hicimos el amor una segunda vez. Tócala, le dije al acabar. Seguía lista para la acción. Lo hicimos otras 2 veces esa misma noche. No podía entenderlo. Resultaba que esa parte de mi anatomía que yo siempre había visto como un animal sin mente, que tan solo quería meterse en algún orificio, respondía a las emociones. Mi polla sentía los sentimientos, y no era porque Lisa me hubiera hecho esperar tanto antes de acostarse conmigo. Se mantenía erecta durante 3 y 4 orgasmos cada vez que Lisa y yo hacíamos el amor. Esos días follamos en coches, follamos en callejones, en cuartos de baño de restaurantes y hasta en el cuarto de las máquinas dispensadoras de comidas y bebidas de un hotel, donde el encargado de mantenimiento que nos sorprendió intentó sacarme $20 a modo de chantaje. Quizá, después de todo, el hecho de que no se me levantara con la estrella porno no tuviera nada que ver con el whisky. Lo que había ocurrido era que mi cuerpo había respondido a la falta de sentimientos. Aquella chica no solo no me importaba, sino que tampoco la deseaba. Y estoy seguro de que ella debía sucederle lo mismo. Aquello no era más que una manera de pasar el tiempo, pero el sexo con Lisa era mucho más que un entrenamiento. El sexo con Lisa no tenía nada que ver con validarse ni con autogratificación, como era el caso en todos esos arjeos de los que tan orgulloso me había sentido. Hacer el amor con Lisa era como entrar en una burbuja en la que no existía nada más que nosotros y nuestra pasión. El sexo con Lisa hacía que el reto de la existencia pareciese una mera distracción. Y entonces, una tarde, llegó una limusina con un vestido azul y un chal blanco. Tenía un aspecto radiante. Por fin, vuelvo a estar en activo. Fue lo primero que me dijo. ¿Te has vuelto a acostar con el realizador?, le pregunté. No. Tengo un hombre nuevo en Nueva York y no pienso en otra cosa que no sea en estar en la cama con él. Courtney se acercó a mí, danzando como una bailarina de ballet. ¿Te acuerdas de la apuesta que hicimos sobre el realizador?, le dije yo. Es verdad, supongo que perdí. Y eso significa que tengo derecho a elegir el segundo nombre de tu próximo hijo. Ella sonrió y me miró con expectación, como si esperase que eligiera el nombre en ese mismo momento. Supuse varias posibilidades. ¿Qué te parece Style?, le dije finalmente. Era una estupidez, aunque pensándolo bien, Courtney le había puesto a su hija Ben de segundo nombre. Yo voy a dejar de usar el nombre, así que no veo ninguna razón
para no pasárselo a tu hijo. Courtney soltó un chillido de alegría, se abalanzó sobre mí y me abrazó con todas sus fuerzas. Nunca te lo he dicho, pero siempre me has parecido sexualmente intrigante, me confesó. Yo tragué saliva y me preparé para hablarle a Lisa, pero antes de que pudiera decir nada, ella continuó. Es una pena que estés saliendo con Lisa, pero me alegro muchísimo por los dos. Después de todo, al menos ha salido algo bueno del tiempo que he pasado en la mansión, ¿no? Desde luego, sentí. Espero que para ti tampoco fuese todo malo. No quiero ni pensar en todo lo que ha pasado en esta casa. Sea como sea, ahora tienes muy buen aspecto, le dije yo. Follar te siente de maravilla. Sí, follar y la rehabilitación, me guiñó un ojo y sonrió. Al parecer sus oraciones habían sido escuchadas. Voy a instalarme en el Hotel Argyle hasta que me devuelvan la custodia de mi hija, me dijo. Y creo que ocurrirá pronto. He venido a devolver el dinero que le cogí prestado a Mystery. Me dio un cheque, se volvió y subió de nuevo a la limusina. Al arrancar, bajó la ventanilla y gritó. Y esta vez sí que tiene fondos. La iba a echar de menos. Un par de días después, Lisa y yo fuimos al centro de celebridades de la cienciología. No es que nos hubiéramos convertido, estábamos demasiado apegados a nuestro dinero para eso. Tom Cruise había mantenido su promesa y me había mandado una invitación a la gala anual. Fue uno de los acontecimientos con más estrellas a los que había asistido nunca en Los Ángeles. Después de la cena, Cruz se acercó a nuestra mesa, afeitado e impecable, vestido con un smoking. Su presencia resultaba hipnótica. No había el menor rastro de duda en sus pasos, el menor esfuerzo en su sonrisa, la menor complejidad en sus intenciones. Me levanté para darle la mano y él me dio unas palmadas en la espalda. Yo conseguí mantener el equilibrio, aunque a duras penas. ¿Es tu novia?, dijo mirando a Lisa arriba y abajo, aunque no había ninguna lasciva en su examen. Lo cierto era que no podía imaginarme a Tom Cruise en un momento de lascivia. No me habías dicho que fuese tan impresionante. Gracias, respondí. Nunca me había sentido con nadie como me siento con Lisa. Así que, ¿te has cansado de ligar, Sí, empezaba a sentirme como si estuviera llenando un cubo con un agujero en el fondo. Lo has descrito a la perfección, exclamó Tom. Mientras rodábamos, Vanilla Sky, Cameron Crowe y yo hablábamos sobre lo que representa realmente un lío de una noche. Si te paras a pensarlo, no es más que una falsa intimidad. Además, los líos de una noche acaban causando insatisfacción. En una relación de verdad, el sexo tiene otro significado. Quieres estar todo el rato con ella y hablar de todo tipo de cosas de la vida. Es fantástico. Sí, es cierto, aunque tampoco sé si creo en todo eso de la monogamia y el amor verdadero, que lo conquista todo. Como los finales felices de las películas de Hollywood, resulta tan forzado. ¿Forzado?, dijo Cruz al tiempo que entrecerraba los ojos y levantaba las manos, como si fuera a hacerme algún tipo de llave en un gesto amistoso. Te voy a decir una cosa, yo esa fase ya la he superado. ¿Qué tiene de forzado estar enamorado? Tom Cruise me había vuelto a maquiar. Capítulo 9. Fantasmas. No éramos más que fantasmas arrastrándonos como si fuésemos invisibles a través de una casa putrefacta que hacía meses que no pisaba una mujer de la limpieza. Mystery no le hablaba a Herbal no le hablaba a Mystery. Papá prácticamente no hablaba con nadie y por alguna razón Sickboy, Playboy, Xaneus y el resto de las ovejas obreras de la BDS habían dejado de hablarnos a Mystery y a mí. Ni siquiera los MLS que acababan de incorporarse a la comunidad como Drawer y Maverick me saludaban. La única persona que hablaba con todo el mundo era Tyler Durden. Pero con Tyler nunca se sentía una conversación. Con Tyler se sufría un interrogatorio, como él se sufría con un actor que fuese a interpretar a su papel en una película. Una tarde, al salir de la cocina con Sickboy, Tyler Durden me dijo que hacía tiempo que quería preguntarme algo. Sickboy siempre me había caído bien. A pesar de su apodo, era un chico bien educado y con un carácter agradable. ¿Qué tiene de especial que hace que consigas a una chica como Lisa?, me preguntó Tyler Durden. Yo salgo a sarjear todas las noches y cada día me esfuerzo para hacerlo mejor, pero sé que no conseguiría que una chica como Lisa fuese mi novia. Lo increíble de Lisa era que a pesar de su dureza exterior, era una mujer llena de generosidad. Todas las mañanas me hacía la cama. Cuando yo tenía mucho trabajo me preparaba la comida y me la subía al cuarto. Y casi nunca venía a verme sin algún pequeño detalle. Un tónico facial, un frasco de colonia de John Barbatos o un ejemplar de la primera parte de Enrique V, que sabía que yo estaba buscando. Me sentía como si hubiera encontrado a mi Caris.
Supongo que para empezar, tengo una vida completa, le dije. Lo único que haces tú es salir a sarjear, concentras tu energía en una sola faceta de la vida. Es como si fueras al gimnasio todos los días y solo ejercitaras los bíceps. Tyler Durden frunció el entrecejo mientras pensaba en lo que le acababa de decir. Por un momento pensé que iba a hacerme caso, pero Tyler rechazó mi consejo y su mirada se llenó de brillo. Un brillo que, si no era odio, al menos estaba lleno de resentimiento. Resentimiento porque yo seguía sin tratarlo como a un igual, y porque él conseguía aislar y reproducir un patrón de comportamiento que hiciera que yo le diera el reconocimiento que estaba seguro de merecer, y porque Lisa salía conmigo en vez de salir con él. Se pasó 10 minutos hablando de lo bueno que era en el campo del sarjeo, de cómo ya ni siquiera necesitaba técnicas para conseguir ID, y de cómo los famosos siempre lo invitaban a sus fiestas. Finalmente dio media vuelta y empezó a andar hacia la habitación de papá. Sickboy se quedó a mi lado. ¿Es que no vienes?, le preguntó Tyler Durden al tiempo que señalaba con la cabeza hacia la habitación, como si dentro estuviera ocurriendo algo importante. Antes quiero despedirme de Style, dijo Sickboy. ¿Es que te vas?, le pregunté yo. Lo cierto es que me sorprendía que fuese a dirigirme la palabra. La puerta de papá se cerró tras Tyler Durden. Sickboy levantó la mirada con nerviosismo. Lo dejo, me dijo finalmente. Lo dejo todo. No te entiendo. Esta casa es venenosa. Sickboy escupió las palabras como si fueran ampollas que se hubieran estado formando lentamente en su interior. Los Ángeles está lleno de cosas interesantes que hacer, pero aquí solo piensan en sarjear. Ni siquiera he visto el mar desde que estoy en California. Estos tíos no saben disfrutar de la vida. Me daría vergüenza presentarlos a mis amigos de Nueva York. Entiendo lo que quieres decir. Lisa tampoco lo soporta. Todo es absurdo, continuó diciendo él. Después suspiró, como si sintiera aliviado de haber encontrado a alguien normal, a alguien que lo entendía, a alguien a quien no le hubiera lavado el cerebro. Sí, todas las noches se traen a alguna chica a la mansión, pero se van en cuanto los conocen un poco mejor. Tyler Durden ya no conseguía que casi ninguna chica le devuelva las llamadas. No debe de haber echado un polvo desde hace 2 meses. Papá solo se ha acostado con una chica en todo el año. Mystery no conseguía tener una relación estable ni aunque le fuese la vida en ello. Cuando llegó a la mansión, Saneus parecía un tipo majo, pero ahora resulta artificial, solo habla de sarjear. Tú eres el único al que me gustaría parecerme. Haces cosas interesantes, tienes un trabajo guay y una chica que mola. La ovulación abre todas las puertas. Mañana voy a enseñar a Lisa a hacer surf, le dije. ¿Por qué no te vienes? Así al menos saldrás un rato de la mansión y verás el mar. Capítulo 10. Grupo MSN. Salón de Mystery. Asunto. Parte de sarjeo. La vida en Proyecto Hollywood. Autor. Sickboy. Por si alguien no lo sabe, vivo en uno de los vestidores de papá, en Proyecto Hollywood. A pesar de todo lo que está ocurriendo, hoy ha sido el mejor día desde que llegué a California. Me he levantado temprano y he ido a hacer surf en Malibu con Style y con su novia, que es una persona alucinante. Ver lo bien que se llevan resulta inspirador. Style es una de las pocas personas que he conocido desde que estoy en la comunidad que ha conseguido algo realmente bueno. Hacer surf ha sido fantástico. Era la primera vez que iba a la playa en todo el verano. Les recomiendo que prueben hacer surf. En cuanto te metes en el agua, el cerebro se te aclara y ya no piensas en nada que no sea en las olas. Resulta casi imposible pensar en otra cosa. De verdad, es una experiencia súper relajante. Después hemos comido en un puesto de pescado justo al borde del mar y hemos mantenido una conversación fantástica sobre música, amigos, viajes, nuestras vidas y nuestras carreras. Al volver a casa he trabajado un poco. Después he visto a El último dragón con Playboy, de quien me he hecho buen amigo. Mientras veíamos la película hemos oído que Mystery hablaba con Herbal. Parece que han arreglado sus diferencias, aunque Mystery sigue dolido con Katia. Le ha dicho a Herbal que él no tenía la culpa de haberse enamorado de ella. Y Herbal le ha dicho a Mystery que si pagaba los destrozos de su habitación, él olvidaría lo ocurrido. Menos mal, al menos todo esto parece que va a acabar de manera civilizada. En cualquier caso, Mystery se va de la mansión mañana. Es una pena. Hacia las 2 de la madrugada, Playboy, Mystery y yo hemos acabado fumándonos una pipa de agua en el salón. Después hemos escuchado música y hemos hablado de lo que nos gustaría hacer en la vida. En todo el día no hemos hablado ni una sola vez de sarjear, de chicas ni de la comunidad. Al contrario, he pasado el día hablando de cosas de verdad con amigos de verdad. No he ido a sarjear a ningún bar ni he intentado follarme a ninguna tía buena. De hecho, no me he aproximado a ningún set en todo el día. Los días como hoy son los que hacen que vivir merezca la pena. Estos son los días que echaré de menos cuando deje Proyecto Hollywood. Capítulo 11.
Observé cómo Mystery guardaba sus últimas pertenencias, las botas de plataforma, los ridículos sombreros de pavoneo, los trajes de rayas que ella nunca usaba, la friambrera con una foto estampada y los discos duros llenos de porno lésbico y de episodios de la serie de televisión That 70 Show. No podía evitar pensar que quizás nos hubiéramos equivocado. Entonces, ¿a dónde vas a ir?, le pregunté. A Las Vegas. Voy a crear un proyecto, Las Vegas. He aprendido que de nuestros errores, Proyecto Las Vegas será más grande y mejor que Proyecto Hollywood. Las Vegas está lleno de TV y además tendré más oportunidades de representar mi espectáculo de ilusionismo en los casinos. Mi cuñado va a venir a Las Vegas y vamos a grabar sus canciones, conmigo como cantante. Imagínatelo. Levantó una mano y trazó un semicírculo en el aire. El más famoso de los maestros de la seducción del mundo graba un disco con canciones de amor. Todo el mundo lo compraría. Al parecer, Mystery había recuperado su maníaco sentido emprendedor. Anya vendrá conmigo y como eres mi mejor amigo, una vez que lo tenga todo listo, me gustaría que tú también vinieras. Esta vez lo haremos bien, no cederemos el control de la casa y estudiaremos con cuidado a todo el que quiera instalarse con nosotros. Lo siento, tío, le dije yo. No iba a seguirlo cada vez que se metía en un nuevo lío. Seremos tú y yo, Mystery Style, como en los viejos tiempos, insistió él. Abrió la puerta principal de la mansión y sacó una maleta al rellamo al tiempo que pronunciaba uno de esos aforismos con los que siempre intentaba convertir sus derrotas en triunfos. Donde hay un problema, hay una oportunidad. No puedo acompañarte esta vez, Mystery. Las palabras pensadas como una disculpa sonaron como una acusación. Lo entiendo, dijo él. A veces las cosas no salen como uno quiere. A veces seguimos hilos que conducen a lugares equivocados. Quiero que sepas, aunque últimamente no hayamos estado de acuerdo en todo, siempre seré tu amigo. Conmigo no tienes por qué usar ninguna técnica. Disfruta con tu novia y ya encontraremos el momento de volver a pasar tiempo juntos. Eres el hombre más importante de mi vida, Style. Sentí como las lágrimas se formaban en mis ojos. Intenta no fastidiarla, ¿vale?, añadió él con una débil sonrisa, intentando dominar a su vez la emoción. Llegó el taxi y Mystery cerró la puerta de Proyecto Hollywood. La blancura de la puerta tembló ante mis ojos llenos de lágrimas. Me sentía como si estuviera perdiendo un trozo de mí. Por un momento no podía haber dicho quién de los dos era el más estúpido. Una semana después, Katia ya se había mudado en la habitación de Herbal y papá había instalado a 2 MLS en la habitación de Mystery. Uno de ellos era Dreamweaver, un antiguo alumno mío. Al otro era la primera vez que lo veía. Papá planeaba instalar a un tercer MLS en el vestidor de Mystery. Con la llegada de residentes nuevos y más jóvenes, Proyecto Hollywood cada vez se parecía más a una fraternidad universitaria, solo que la mayoría de las fraternidades estaban más limpias. Ahora que Mystery ya no merodeaba por el salón, dispuesto a compartir los detalles de su último desencuentro con cualquiera con el que se cruzaba, la falta de comunicación se tornó todavía más incómoda. Cada vez que yo pasaba por el salón me encontraba con algún MLS nuevo que jugaba algún videojuego tumbado en la moqueta, pero ellos ni siquiera apartaban la mirada de la pantalla al oírme pasar. No eran MLS, eran vegetales. Si hacía 2 años alguien me hubiera dicho que ese era el estilo de vida que me esperaba, nunca me habría unido a la comunidad. Cuando papá cumplió 24 años no vino ni una sola mujer a su fiesta, menos aún Paris Hilton, que huelga decir que nunca había ido a la mansión, tal y como papá había soñado que lo haría. Los únicos amigos que tenía papá eran MLS, y por alguna razón todos ellos me ignoraban. Yo no alcanzaba a comprender qué les había hecho. Durante la siguiente semana, Tyler Durden, que nunca se había mostrado abiertamente hostil hacia mí, empezó a atacarme en los foros de seducción. Decidí que había llegado el momento de hablar con él sobre el extraño comportamiento de los MLS en la mansión. Atravesé la cocina, llena de bolsas de basura a rebosar, salí al jardín, donde tan solo quedaba un charco de lodo en el fondo del jacuzzi, y llamé a la puerta trasera de la habitación de papá. Tyler Durden estaba sentado delante de su ordenador. Quiero hablar contigo sobre lo que ha estado pasando últimamente en la mansión, le dije. Los chicos se comportan de una manera muy rara conmigo, todavía más rara de lo normal. ¿Y por lo que dices en los foros, a ti también te sucede algo conmigo? ¿Es porque paso mucho tiempo con Lisa? ¿Es porque ya no salgo a sarjear? Eso ayuda, dijo Tyler Durden, pero lo que pasa en realidad es que no le caes bien a nadie. La gente piensa que eres un snob y que tienes la culpa de muchas de las cosas que han pasado en la mansión. Aunque eran palabras duras para venir de Tyler Durden, que hasta ahora nunca se había atrevido a criticarme en la cara, en su voz no había resentimiento. De hecho, hablaba con cierto tono paternalista, como un MLS aconsejando a otro.
Te lo digo porque soy tu amigo y no quiero que te pase lo mismo que a Mystery. Yo permanecí en silencio, no sabía qué decir. No tenía ni idea de que el resto de los inquilinos de la mansión me vieran así. ¿Nunca te has parado a pensar por qué Extra Mask, que antes era tu amigo, empezó a evitarte? Prosiguió él. Pues lo hizo porque ya no se fía de ti. Dreamware me ha dicho que no te soporta y Maverick tampoco te puede ver. Pensé en lo que me estaba diciendo. Puede que tuviera razón. El entusiasmo con él que había afrontado mis primeros encuentros con otros MLS se había ido disipando a medida que vi cómo las técnicas se vendían en vez de compartirse y cómo los chicos perfectamente normales se convertían en extraños parásitos sociales. Sí era posible que, aunque yo siempre intentaba ser amable con ellos, notaran mi creciente decepción y alejamiento de la comunidad. Aunque, por otra parte, como había dicho Juggler en su momento, la gente tendía a sentirse cómoda conmigo. Siempre había sido una persona amable y de trato fácil. Incluso antes de unirme a la comunidad, no tenía enemigos, o al menos eso creía hasta ese momento. Cuando salí de la habitación, tras una hora de conversación con Tyler Durden, la cabeza me daba vueltas. No lograba entender por qué me odiaba unos tíos con los que había compartido buena parte de los 2 últimos años de mi vida. ¿Qué les había hecho yo? No tardé en averiguar la respuesta. Nada. Capítulo 12. ¿Qué haces?, le pregunté a Playboy cuando me lo encontré en el salón metiendo sus libros en cajas. Me voy. Primero Extra Mask, después Mystery y Sick Boy y ahora Playboy. Me sentí como si estuviera en un barco que naufragaba. ¿Tienes un minuto?, me preguntó. Hay algo que me gustaría decirte antes de irme. Fuimos a su cuarto. Playboy cerró la puerta. Están intentando crear hielo contigo, me dijo. ¿Quién? Papá y Tyler Durden. Están usando técnicas de sargeo contra ti. ¿De qué estás hablando? ¿De verdad no tienes ni idea de lo que ha estado pasando en la habitación de papá? Tyler Durden le ha dicho a todo el mundo que te ignore. ¿Quién quiere que pienses que todos te odiamos? Quiere hacer que te sientas incómodo en la mansión. ¿Pero por qué? ¿Por qué quiere hacerme eso? Quiere hacerse con el mando de Proyecto Hollywood y no puede hacerlo mientras tú sigas aquí. Eso explica mi conversación con Tyler Durden. La razón por la que quería hacerme creer que todo el mundo está en mi contra, estaba intentando echarme de la casa. A ti Tyler no puede controlarme. No eres débil como Saneos, continuó diciendo Playboy. Te ve como una amenaza para sus proyectos económicos porque insiste en que tienes que pagar un alquiler y te ve como una amenaza para sus chicas porque te enrollaste con esa chica con la que él estaba sarjeando en Las Vegas. Cree que si te conocen a ti, las chicas con las que sarjea perderán interés en él. ¿Todavía está molesto por eso? Sí, pero creo que la verdadera razón de todo es que Tyler y papá te asocian con Mystery y para ellos Mystery es la competencia. Tienen mentalidad de pandilla de barrio, piensan en términos de alianzas, por eso se deshicieron de Mystery y ahora quieren deshacerse de ti. Quieren convertir la mansión en las oficinas y la residencia de la BDS. No acabo de entenderte. ¿Por qué dices que se deshicieron de Mystery? Fue él quien cavó su propia tumba, ¿no? ¿Es que no te has dado cuenta de lo que hicieron ellos?, me preguntó Playboy. Papá invitó a Katia a pasar la noche en la casa cuando no estaba Herbal y volvió a traerla de nuevo cuando Mystery la echó. Le tendieron un cebo a Mystery y él picó. Con cada frase que pronunciaba Playboy me sentía como si estuvieran quitándome una venda de los ojos. Todo lo que dijo papá sobre Mystery durante la reunión de inquilinos se lo había dicho antes a él, Tyler Durden. Tyler es quien mueve los hilos y papá hace lo que él dice. Yo también hice lo que él nos dijo y me equivoqué. Si pudiera volver atrás en el tiempo, votaría que Mystery se quedase. Proyecto Hollywood fue idea suya. Aunque a veces se pasara, tenía derecho a pedir que su exnovia se fuera de la mansión. Yo también había caído en la trampa que me había tendido Tyler y papá. Dominaban hasta tal punto las técnicas de manipulación social que habían convocado una reunión para hacerme creer que era yo quien estaba al mando. Papá incluso se había referido a mí como el líder de la mansión. Así había logrado que pareciese que había sido yo quien tomaba la decisión de echar a Mystery. Han jugado conmigo como si fuese una marioneta, dije moviendo la cabeza con incredulidad. Y conmigo, dijo Playboy. Por eso me voy. Tyler Durden puede convencer a los chicos de que hagan cualquier cosa que les pida, pero a mí ya no. Además, Tyler no le importan las chicas. Lo que le motiva a él es el poder. ¿Cómo podía haber estado tan ciego? Si en Las Vegas yo mismo le había dicho que él era el tipo de persona que eliminaba a sus competidores para llegar a lo más alto, y él ni siquiera lo había negado. En la habitación de papá, cada día no dejan de conspirar, continuó diciendo Playboy. Cada palabra que pronuncia Tyler Durden está calculada de antemano.
Cada post que cuelga en un foro tiene un propósito. Los engranajes de la mente de Tyler nunca dejan de girar. Para él todo es un set. Si Tyler y papá hasta hablan de sets de tíos y tienen técnicas para conseguir que los alumnos escriban buenas críticas de sus talleres en los foros, y también tienen técnicas para controlarnos a todos los que vivimos en la mansión. Lo primero que hacen cada vez que se incorporan a alguien nuevo es volverlo en tu contra. Al parecer habíamos creado un precedente peligroso al buscar el modo de controlar las situaciones sociales en bares y discotecas. Habíamos hecho que algunas personas pensaran que todo en la vida es un set. Con las técnicas adecuadas podían manipularlo, pero había algo que yo seguía sin entender. Si lo que dices es verdad, ¿por qué no se evita a papá, a Mystery y a mí antes de que Tyler Durden se mudara a la mansión? También fue cosa de Tyler, dijo Playboy. No quería que papá llevase el negocio de Mystery además del suyo, así que lo volvió en vuestra contra en cuanto os instalaseis en la mansión. También fue idea suya que empezara a entrar a su habitación por la puerta de atrás para evitarlos. Ahora todo tenía sentido. Todo lo que había ocurrido en la mansión, al mal ambiente que se había apoderado del proyecto Hollywood desde el principio, había sido orquestado por el hombrecito del vestidor. Me sentía como un estúpido. Vuestro error fue permitir que papá se instalara con ustedes en la mansión, aseguró Playboy. Había algo que aprender de lo ocurrido. Esa quizás fuese la última lección que aprendería en la comunidad. Confía siempre en tus instintos y en tus primeras impresiones. Yo había desconfiado de Tyler Durden y de papá desde el principio. Papá me había parecido consentido y robotizado, y Tyler insensible y manipulador. Y aunque había progresado mucho en lo que a su aspecto y al sargeo se refería, Mystery tiene razón. Los escorpiones no pueden vivir de espaldas a su naturaleza. Y aún así, a pesar de todo, Mystery y yo también teníamos parte de la culpa. Nos habíamos aprovechado de papá para que firmase el contrato de alquiler y pagara la habitación más cara, y nunca la habíamos tratado como a un igual. Un poco más tarde, mientras comprobábamos mis correos electrónicos en el ordenador común del salón, me llamó la atención un programa que llevaba por nombre Family Key Logger. De no ser por la paranoia que me había provocado la conversación con Playboy, probablemente lo hubiera ignorado. Pero busqué el nombre del programa en Google, y al ver el resultado, la ira se apoderó de mí. Alguien había instalado un programa que atrapaba cada palabra tecleada en el ordenador y las almacenaba en un archivo de texto. Se suponía que aquel ordenador era para que tanto los residentes como los invitados del proyecto Hollywood pudieran acceder a Internet, pero ahora quien quiera que hubiera instalado aquel programa tenía las contraseñas, las claves secretas, los números de las tarjetas de crédito, los correos electrónicos privados de todos los que habíamos usado el ordenador. Llamé a Sickboy a Nueva York. Quería estar seguro de todo antes de hacer nada. ¿Es verdad lo que me ha dicho Playboy?, le pregunté después de contárselo. Sí, me contestó. Todo lo que te ha dicho es verdad. Antes le hicieron a Mystery lo que te estaban haciendo ahora a ti. Tyler Durden y papá nos dijeron que nadie debía hablar con Mystery y que teníamos que crear hielo a su alrededor. Todo formaba parte de un plan preconcebido. Estuviéramos días planeando la reunión por la que se fue Mystery. Estaban obsesionados con la idea de deshacerse de él para poder hacerse con el control del proyecto Hollywood. La mansión forma parte de sus planes de empresa. Por eso me fui yo, ya no podía soportarlo más. Durante los siguientes días hablé con Maverick y con Dreamweaver. Los dos me dijeron lo mismo. Tyler Durden y mi papá nos habían tendido una trampa. Al parecer los discípulos estaban destruyendo a sus maestros. Capítulo 13. Había un gurú al que todavía necesitaba conocer. No quería que me enseñara a sarjear, sino que me aconsejara sobre cómo dejar de hacerlo. Era una especie de presencia espiritual que agregaba a todos los MLS, una figura mitológica, como Ulises o el Capitán Kirk o un piercing HB11. Era Eric Weber, el primer MLS de la época moderna, el autor de Cómo ligar chicas, el libro con el que había comenzado todo en 1970, y el protagonista de la película del mismo nombre. Fui a verlo al pequeño estudio de postproducción en el que estaba editando una película que acababa de dirigir. Su aspecto era aquel de un ejecutivo del mundo de la publicidad de mediana edad. Tenía el pelo canoso y vestía con una camisa abotonada prácticamente hasta el cuello y pantalones negros sin ningún tipo de adorno. Desde luego ya no se pavoneaba, tan solo el brillo de sus ojos evidenciaba que todavía quedaba en él parte de su atrevimiento juvenil. ¿Sabes que existe una comunidad de la seducción?
Sí, de alguna manera, imita mi trabajo. Algunas de las cosas que pasaron tras la publicación de mi libro me asquearon. No creo hacer cosas que mermen a otras personas. Nunca estuve interesado en conquistar a una mujer de forma distópica. Lo que quería era encontrar a alguien a quien querer. Además, con el tiempo perdí interés en la seducción. Había demasiadas cosas que quería hacer, pero para dedicarme solo a seducir mujeres, ¿cómo perdiste el interés? Perdí el interés después de casarme. Tenía más confianza en mí mismo y me había dado cuenta de que acumular docenas de muescas en el cinturón no iba a encallar mi anhelo existencial. También me ayudó a tener a 2 hijas que en ocasiones me han acusado de ser un machista, algo que supongo que soy, aunque tan solo moderadamente. ¿Qué anhelo existencial? En mi opinión, el dilema existencial es el siguiente. Todos somos animales gregarios, así que al estar solos todos convivimos con cierta sensación de inadaptación, pero cuando descubrimos que no somos tan extraños como creíamos y que todos los demás se sienten tan inadaptados como nosotros, entonces ese dolor nos abandona y la idea de que no somos una persona válida prácticamente desaparece. Pero ¿y las personas que no consiguen deshacerse de esa sensación de inadaptación? No puedes imaginarte la cantidad de hombres mal vestidos que me han dicho con voz nasal: Eric, no les intereso a las mujeres. Yo les digo, necesitas comprarte nueva ropa, mejora tu postura e ir a clases de dicción. Todas esas cosas son síntomas de la existencia de profundas heridas psicológicas. Suena el teléfono. Eric contesta. Habla por teléfono durante unos minutos. Después cuelga. Era una chica a la que me ligué hace 38 años y medio, mi mujer. De hecho, cuando la conocí ya estaba trabajando en el libro y usé con ella una de las frases de entrada que había estado estudiando. Al pasar por delante de mí en un bar le dije: «Eres demasiado guapa como para dejar que pases de largo». Pensé que esa chica dura de Nueva York se enfadaría conmigo, pero ella me dijo: «¿Lo dices en serio?». Después de eso, yo no pude quitármela de encima. ¿Cómo se te ocurrió la idea de escribir el libro? Tenía un amigo que estaba haciendo prácticas conmigo en Bentham and Bowles. Un día nos fijamos en una chica que trabajaba en el edificio de El AI, que estaba justo delante del nuestro. Era una chica mediterránea, preciosa, parecía salida de un cuadro de Botticelli. Al día siguiente mi compañero me dijo que a la hora de comer le había seguido a una de Lee. Se había acercado a ella mientras se comía un sándwich sentada en el césped y había estado hablando. Al final habían quedado para cenar. A la semana siguiente me dijo que la chica era virgen. Me contó que había tenido que salir a por un bote de vaselina para poder penetrarla. Pero eso es lo que me dio la idea de escribir un libro sobre cómo ligar. Me llamó la atención el descaro de mi amigo y su habilidad para convertir el momento de ligar con una mujer en algo cotidiano y perfectamente natural. Yo simplemente había sido muy tímido, no era bueno ligando, pero quería hacerlo, más que ninguna otra cosa en el mundo. Por eso escribí el libro. Había algún precedente. A mediados de los 60, la vida estaba cambiando radicalmente en Estados Unidos. Las mujeres empezaban a tomar la píldora, se escuchaba de los Beatles y de los Rolling, y Bob Dylan empezaba a hacerse popular. Estaban haciendo una contracultura. De repente la vida era salvajemente erótica. Durante los años 40 y 50, si crecías en un pueblo, conocías a las chicas en actividad de la iglesia o te las presentaba algún familiar. Pero en los 60, de repente todo el mundo se fue de casa de sus padres y alquiló un apartamento en la ciudad. Fue entonces cuando los bares se convirtieron en un lugar donde conocer a las chicas, y como consecuencia de ello, hubo que intentar nuevas herramientas para acercarse a chicas desconocidas. ¿Cuál crees que es la diferencia entre la gente que tiene un don natural para ligar y las personas que, como nosotros, necesitan aprender de forma analítica? Creo que la gente que tiene un don natural, lo que tiene realmente es la confianza necesaria para hacerlo. Durante la última etapa de mis días de ligue, yo mismo me sorprendía de mi falta de pudor. Llegué a desarrollar el coraje necesario para decidirle a una mujer después de una copa de vino: quiero follar contigo. Hay mujeres que buscan hombres atrevidos que las dirijan. Tardé mucho tiempo en darme cuenta de eso. Algo extraño le sucedió a Eric Weber cuando la conversación giró al campo del sargeo. Pareció despertar de su letargo. Su mirada se tornó más brillante. Pasamos al siguiente media hora intercambiando historias, anécdotas y teorías de sargeo. A pesar de todo lo que había dicho sobre casarse y vivir felizmente en pareja, no había duda de que bajo la superficie todavía existía ese tipo raro que envidiaba el éxito de sus amigos con las mujeres. Al acabar de hablar, me enseñó una escena de la película que estaba editando.
Trataba de un hombre calvo de mediana edad que intentaba vender el horrible guión que había escrito, al tiempo que vivía de su exmujer, que ahora estaba casada con un hombre de éxito. ¿De verdad te ves como ese escritor de guiones?, le pregunté mientras salíamos juntos del edificio. Ese es mi yo interior, reconoció Eric Weber. A veces en lo más profundo de mí mismo sigo sintiéndome incapaz, inadaptado y poco querido, incluso después de tus años de MDLS. A veces todo lo que puedes hacer es aparentar confianza, me dijo al mismo tiempo que abría la puerta de su coche. Y con el tiempo los demás empiezan a creer que de verdad la tienes. Se metió en el coche y luego te mueres. Cerró la puerta y se marchó. Capítulo 14. Lisa llegó a la mansión a las 2 de la madrugada. Entró en mi habitación a trompicones, tiró el bolso en el suelo, se quitó la ropa y se metió en la cama de un salto sin nada más que una botella de cerveza. Me siento atraída por ti de todas las maneras posibles, me dijo arrastrando las palabras. ¿De verdad? ¿Quieres saber cuáles son? Claro, emocionalmente, físicamente y mentalmente. Esas son muchas maneras. Si quieres te las explico. Vale, empecemos por la física. Ese era el aspecto de mi persona sobre el que todavía me sentía más inseguro. Me gustaban, especialmente tu boca y tus dientes, dijo ella. Yo busqué alguna vacilación, alguna señal de duda en sus palabras, pero no la había. Me gusta que tengas los hombros anchos y las caderas estrechas. Me encanta que tengas pelo en el cuerpo. Me encanta el color de tus ojos, porque es igual que el mío. Me encanta la forma de tu nariz. Me encantan las concavidades de tus dientes. ¿De verdad?, exclamé yo al mismo tiempo que saltaba sobre ella y la cogía de los hombros. Nadie me había hecho nunca un cumplido sobre mis sienes. A mí también me gustan. Me reí por lo ridículo que sonaba lo que acababa de decir, y entonces se lo confesé todo. Le conté que me había pasado los 2 últimos años de mi vida aprendiendo técnicas de sargeo. Le hablé de los TTF y los MLS, de las TV y las MRE, de los ID y los negas. Un día me encantaría que te vistieras súper sexy y que fuéramos a una discoteca, le dije dejándome llevar por el entusiasmo. Así podría magiar a todos los tipos que se acercaran a ti. Lisa me apartó de encima, de tal manera que ambos quedamos sobre nuestros costados, mirándonos el uno al otro. Apenas unos centímetros separaban nuestros rostros. No necesitas consejos de nadie, me dijo con un aliento embriagador. Todo lo que me gusta de ti, lo que hace que piense que eres fantástico, son cosas que ya tenías antes de conocer a esos MLS. No hace falta que lleves bisutería barata ni unos zapatos ridículos. A mí me hubieras gustado de todas maneras. Fuera se oían pisadas de tíos que volvían a la mansión llenos de entusiasmo tras una noche más en la que casi habían logrado acostarse con una chica. Todo lo que aprendiste en esa comunidad es precisamente lo que casi impide que estemos juntos ahora, continuó diciendo Lisa. Quiero que seas Neil, nada más. Puede que tuviera razón, puede que yo le hubiera gustado tal y como era, pero yo sabía que nunca habría tenido la oportunidad de conocerla si no me hubiera pasado los 2 últimos años de mi vida aprendiendo a enseñar mi mejor cara. Sin la comunidad yo nunca hubiera tenido la suficiente seguridad de mí mismo como para hablar con una chica como Lisa, cuyo trato era un continuo desafío. Había necesitado la ayuda de Mystery, de Ross Jeffries, de David DeAngelo, de David X, de Juggler, de Steve P, de Rasputin y de todos los demás. Los había necesitado para descubrirme a mí mismo, y ahora que lo había conseguido, ahora que me había sacado a mí mismo del caparazón tras el que me escondía, había aprendido a aceptarme tal y como era. Ahora quizá ya no los necesitaría. Lisa se incorporó y bebió un sorbo de la botella de cerveza que se había traído a la cama. Esa noche todos los tíos querían ligar conmigo, se rió. La modestia nunca había sido su fuerte. Espero que te des cuenta de que estás saliendo con la chica más impresionante de Los Ángeles. A modo de respuesta, me levanté, abrí el cajón de debajo de mi cómoda, saqué los 2 grandes sobres que había adentro y los llevé a la cama. Di la vuelta al primero y dejé caer su contenido sobre el edredón. Cientos de trozos de papel, de cajas de cerillas, de tarjetas de visitas, de servilletas de papel y de recibos rotos se derramaron sobre la cama. Cada uno tenía un nombre de teléfono y un nombre escrito por una chica distinta. Después vacié el segundo sobre, de contenido similar, sobre el primero, hasta formar una pequeña montaña de papeles. Eran todos los números de teléfono que me había dado desde aquel fatídico seminario con Mystery. Claro que me doy cuenta, le contesté por fin. Llevo 2 años conociendo a todas las mujeres de Los Ángeles, y de entre todas ellas te he elegido a ti. Era la cosa más bonita que había dicho en mucho tiempo, aunque después de decirla me di cuenta de que no era del todo cierto. Sí había algo que había aprendido en la comunidad. Era que el hombre nunca elige a la mujer.
todo lo que puede hacer es ofrecerle la oportunidad de que lo conozca, la oportunidad de que lo elija. Capítulo 15. Herbal fue el próximo en irse. Lo vi desde la ventana de mi habitación. Estaba cargado su robot aspiradora en una camioneta de mudanzas. Me vuelvo a Texas, me dijo con una débil sonrisa cuando salí a despedirme de él. Era la última persona que hubiera imaginado abandonado la mansión. ¿Pero por qué? ¿Te vas a ir después de todo lo que ha pasado con Mystery? Me siento como si todo el proyecto hubiera sido un fracaso, respondió él. Ya nunca pasamos tiempo juntos. Los de la BDS me dejaron de hablar cuando empecé a trabajar con Mystery. Y papá cada vez se instala a más grande nueva. Y Katia se viene a Austin conmigo. Supongo que si Katia hubiera estado usando Herbal para vengarse de Mystery, a esas alturas ya lo habría dejado. ¿Qué quieres que haga cuando llegue el Wallaby?, le pregunté. Ya he hablado con ellos. Lo van a mandar directamente a Austin. Observé cómo Herbal cargaba sus pertenencias en aquella camioneta. Me produjo una tristeza mucho más profunda de la que había sentido con la marcha de Mystery. Con Mystery había perdido a un amigo y a un antiguo mentor, pero al marcharse todavía tenía la esperanza de que las cosas se calmaran en la mansión y de que el proyecto Hollywood pudiera salir adelante. Sin embargo, ahora me daba cuenta de que entre las maquinaciones de Tyler Durden y la marcha de Herbal, el proyecto Hollywood había muerto definitivamente. Excepto papá y Tyler Durden, todos los demás parecíamos haber despertado del hechizo de la comunidad. Incluso Priester, el chico que había perdido la virginidad en México, había dejado de vender sus DVD de Sargeo y se había convertido en un devoto cristiano. Antes de abandonar los foros de seducción, había escrito: despierten de vuestro trance y dejen de gastarse el sueldo con una banda de perdedores que tan solo son capaces de seducir a tíos tan ingenuos como ustedes. En la vida hay más cosas aparte de sarjear. Si hasta el más infeliz se había ido de la comunidad, ¿qué hacía yo todavía ahí? A nuestra espalda, una botella de cerveza se rompió contra el asfalto, llenando la calle de trozos de cristal verde. Al volverme, vi a un adolescente con una camiseta sin mangas y el pelo teñido de rubio como Eminem sentado en los escalones de la entrada de la mansión. ¿Quién es ese?, le pregunté a Herbal. No lo conozco, es uno de los chicos nuevos que ha traído papá. Me había quedado solo y el resto de los inquilinos de la mansión estaban decididos a hacer que él abandonara. Estaba cansado de luchar, estaba cansado de sentirme decepcionado por el comportamiento de la gente. Además, yo no necesitaba estar ahí, yo tenía novia, y aún así no podía dejar de preguntarme cómo era posible que, si yo era tan listo, fuese papá quien se quedara al final con la mansión. Lisa me dio la respuesta esa noche, mientras hablábamos tumbados en la cama. ¿Por qué tú no querías quedártela?, me dijo. Esa no es tu vida, tan solo es una subcultura por la que has dejado deslumbrar durante una temporada. ¿Cómo va a ser válido algo que se basa en una falsa realidad y en una serie de comportamientos aprendidos? Aléjate de todo eso. La comunidad ya no te está ayudando, ahora solo te impiden seguir adelante con tu vida. De niño, cada vez que veía El Mago de Oz, me sentía decepcionado cuando Glinda, la bruja buena, le decía a Dorothy que el poder para volver a su casa había estado en ella desde que había llegado a Oz. Ahora, 20 años después, por fin entendí el mensaje. Yo siempre había tenido la capacidad de abandonar la comunidad, pero hasta ahora no lo había hecho porque no había alcanzado el final de mi camino. Todavía pensaba que esos tíos tenían algo que yo no tenía, aunque la razón por la que todos los gurús se habían aferrado a mí, la razón por la que Tyler Durden quería ser yo, e incluso odiándome, era que veían algo en mí de lo que ellos creían carecer. Todos habían buscado las piezas que nos faltaba fuera de nosotros y todos nos habíamos equivocado, pues al hacerlo, en vez de encontrarnos, habíamos perdido el sentido de nosotros mismos. Mystery no tenía la respuesta. Una rubia 10 en un set no tenía la respuesta. La respuesta estaba dentro de cada uno de nosotros. La única manera de ganar el juego de la seducción era abandonándolo. Incluso Stramask se había dado cuenta de ello. Después de pasar una temporada en Australia, él se centró en la meditación vipassana y en un ashram de la India. Volvió a casa en busca de, tal y como lo describiría en un correo electrónico que me habían mandado, las cosas de siempre. Por la mañana me despertaron unos ruidos, 3 nuevos reclutamientos de la verdadera dinámica social, recambios de Playboy, Sickboy y Stramask, trasladaban cajas de Ikea a la habitación de Herbal, al igual que los habían llegado antes de ellos. Eran antiguos alumnos convertidos en alumnos en prácticas y en empleados, chicos que trabajaban gratis a cambio de una clase de sargeo y un vestidor donde dormir. Habían dejado sus trabajos, habían dejado sus estudios, y todo para eso.
Me senté en uno de los sofás del salón y los observé ir y venir. Eran diligentes, eran eficientes, eran autómatas, sin pronunciar una sola palabra. Montaron 3 literas con sábanas a juego, mantas a juego y colchones a juegos. La habitación de Herbal se estaba convirtiendo en un barracón para cobijar el ejército, cada vez más numerosos de papá. Al anochecer, las tropas descenderían sobre Sunset Boulevard, armadas con mi ropa, mis historias y mis técnicas, mientras los generales planeaban en el cuarto de baño de papá la última fase de su ofensiva para apoderarse de la comunidad. Muy pronto, el salón de Mystery sería suyo. En Proyecto Hollywood ya no quedaba nada para mí. Volví a mi habitación y empecé a hacer las maletas. De las perchas colgaban todo tipo de prendas de pavoneo, un peludo chaleco morado, unos pantalones ajustados de vinilo negro y un sombrero vaquero rosa. Apilados en el suelo había docenas de libros sobre cómo ligar, PNL, masaje tántrico, fantasías sexuales femeninas, análisis calígrafo y cómo ser ese tipo al que adoran las mujeres. Pero yo no iba a necesitar nada de eso a donde iba. Había llegado el momento de dejar atrás a la comunidad. El mundo real me estaba esperando. Agradecimientos. ¿Dónde están ahora? Desde que acabé este libro han pasado suficientes cosas en la vida de sus protagonistas como para escribir una segunda parte. Sin embargo, tendrán que bastar con este breve resumen. Yo ya he acabado. Que empiecen los agradecimientos. Quiero darle las gracias a Mystery, que siguió adelante con su plan de mudarse a Las Vegas con Anya. Ahora viven juntos en un apartamento en Las Vegas Boulevard. Mystery finalmente encontró un socio que estaba a su altura, Savoy, que lo ha ayudado a solucionar sus problemas económicos. Ahora Mystery imparte un taller prácticamente todos los fines de semana, aunque ya cobra $2,250, por lo que sé, todo el mundo sale del taller satisfecho. Tras leer mi artículo sobre la comunidad en el New York Times, David Copperfield se puso en contacto con Mystery y ahora hablan casi todos los días. Sin embargo, Mystery todavía no ha conseguido que Anya participe en un trío. También quiero darle las gracias a Tyler Durden y a papá, que tampoco duraron mucho tiempo más en Proyecto Hollywood. Después de que varios MLS hubieran pasado por la habitación de Mystery, Tyler Durden y papá finalmente instalaron a una pareja New Age a cambio de poder impartir talleres en el apartamento que ellos tenían en Nueva York. Un grupo de devotos de Hare Krishna que tenían amistad con los nuevos residentes empezaron a pasar por la mansión casi a diario, amenizando la vida de Proyecto Hollywood con sus canciones, sus bailes y sus batallas psíquicas. Pero cuando Tyler Durden fue a Nueva York, la persona que se alojaba en el apartamento no le permitió entrar. Mientras tanto, en Proyecto Hollywood había empezado una guerra abierta por el control de la mansión. Puede que nunca sepamos lo que ocurrió realmente. La pareja New Age sostiene que Tyler Durden y papá huyeron de Proyecto Hollywood al ser denunciados por dirigir un negocio en una zona residencial sin la oportuna licencia. En cambio, Tyler Durden y papá sostienen que si abandonaron Proyecto Hollywood fue porque el alquiler que pagaban por la mansión resultaba desmesurado para los ingresos de la verdadera dinámica social. Sea como fuere, un mes y medio antes de que venciera el contrato de 18 meses, Tyler Durden y papá y los demás MLS cargaron sus pertenencias en una camioneta alquilada y se mudaron a un apartamento. Tyler Durden todavía vive ahí con su nueva novia, en cuanto a papá sigue sumido en su búsqueda de Paris Hilton. Según dice, cada día está más cerca de conseguirlo. Ambos continúan a la cabeza de la verdadera dinámica social, que sigue recibiendo unas críticas extraordinarias en los foros de seducción. Quiero darle las gracias a Proyecto Hollywood, donde ahora vive una excéntrica pareja New Age y una maravillosa señora de limpieza que se llama a sí misma la Buda de la limpieza, que vive en mi antigua habitación. Quiero darle las gracias a Herbal y a Katia, que vivieron juntos 6 meses en Texas. Herbal sigue en su casa de Austin con Shaniqua, su wallaby, y tras hacer una apuesta, se entrena para correr los 100 metros. Además, Herbal ha ofrecido una recompensa para quien consiga llevar a cabo con éxito la dieta del sueño. Katia, por su parte, volvió a Nueva Orleans, donde trabaja como modelo y maquilladora. Su hermano ha recuperado su fe en el cristianismo y desde hace un año no ha vuelto a sufrir ningún síntoma del síndrome de Tourette. Gracias a Sick Boy y a Playboy, que no fueron capaces de abandonar la comunidad cuando volvieron a Nueva York. Ahora dirigen juntos una empresa, Coating Age Imaging Consulting, que ofrece programas de audio, talleres y libros electrónicos para mejorar tu imagen y triunfar en tus citas.
Gracias a Dustin, el rey de los seductores innatos, que todavía vive en Jerusalén, donde contrajo matrimonio con la hija de un rabino. Gracias a Marco, que pronto se casará en Belgrado. Al parecer, rechazando nuestros consejos, cortejó a su prometida durante meses con un comportamiento intachable, escribiéndole poemas y regalándole flores. Planean mudarse a Chicago, donde quieren formar una familia. Gracias a Ross Jeffries, que finalmente superó su rivalidad con Mystery. Ross estuvo saliendo brevemente con una enfermera y ahora ha vuelto al campo del sargeo, donde según dice él, ha logrado grandes avances ayudando a los chicos a vencer sus miedos, su timidez y esa vieja mala costumbre de pensar demasiado. Además, Ross Jeffries se ha ido alejando de la PNL, explorando ideas más espirituales con la ayuda de un instructor especializado en el despertar de corazones y un profesor de yoga. Gracias a Courtney Love, que ha resuelto sus problemas con la justicia y que ha conseguido mantenerse alejada de los medios de comunicación sensacionalistas. Ahora vive felizmente con su hija en su propia casa. Además está trabajando en un nuevo disco con Billy Corgan y Linda Perry. Courtney dice que quiere interpretar el papel de Katia en la película. Gracias a Forum Handle por mantener viva la comunidad con su infatigable y desinteresado trabajo. Su página web de seducción acelerada sigue siendo un lugar de referencia para cualquier tema relacionado con la seducción. No podría haber confeccionado el glosario del libro sin su ayuda. Y gracias a Cliff, el otro pilar de la comunidad que recientemente reunió a cientos de alumnos y varias docenas de instructores en la primera convención anual de MLS que se celebró en Montreal. Gracias a Sin, que se casó con la mujer a la que le gustaba que le sacaran a pasear con la correa en Atlanta. Recientemente tuve el honor de conocerla. Nunca lo sospecharías. Gracias a Britney Spears, que también se ha casado 2 veces, y a Tom Cruise, que hace poco anunció su compromiso y que no tiene miedo a proclamar su amor a los 4 vientos. Cada vez que tengo que tomar una decisión difícil, me pregunto a mí mismo qué haría Tom si estuviera en mi lugar. Después me pongo a salgar sobre el sofá. Gracias a Dreamweaver, que está escribiendo guiones cinematográficos. Poco antes de que se publicara el libro, le encontraron un tumor cerebral. Maverick lo llevó al hospital y el padre de Versity, que es un eminente cirujano especializado en oncología, se ha ofrecido a ayudarlo. Dreamweaver, eres una persona creativa y de enorme talento. Nuestras oraciones están contigo. Gracias a Grimble, que se ha dedicado el tiempo completo a promocionar sus libros electrónicos y sus cursos de audio sobre seducción. A Todd Timmer, que se marchó de Los Ángeles para sacarse el doctorado. A Visión, a quien Versity ha hecho padrino de su hijo. A Sweeter, que está separándose legalmente de su mujer. Gracias a toda la comunidad y a los cientos de amigos que he hecho a lo largo de estos 2 últimos años. Espero que todos encuentren lo que están buscando, tanto en el amor como en la vida. Puede que a algunos les inquiete que haya dado a conocer la comunidad. No se preocupen, siempre habrá una manera de conocer a una mujer y acostarse con ella. Y sea cual fuese esa manera, sé que ustedes la van a encontrar. Gracias a Carolina, a Nadia, a Maya, a Mika, a Gea, a Carrie, a Hillary, a Susana, a las Jessicas 1 y 2 y a todas y cada una de las fascinantes e inigualables mujeres que han formado parte de mi vida durante estos años. Llámenme y les contaré todo. Gracias a los demás gurús, a David D'Angelo, cuya lista de adeptos ha aumentado hasta alcanzar casi 1.100.000 hombres. Ahora también ofrece consejos a las mujeres sobre la mejor manera de conquistar y retener a un hombre. A Rick H., que se mudó a Rumania para hacer realidad sus últimas fantasías, tanto románticas como empresariales. A Steve P. y a Rasputin, que ha grabado sus técnicas en una colección de videos, y también a Sweet Cat y a David Shade. Gracias a todos aquellos que me han permitido incluir sus boletines y sus partes de sargeo en este libro. Gracias a Jugler, que ha dejado temporalmente de lado su carrera de actor cómico para expandir su negocio de seducción, para acabar de escribir su libro electrónico, y que vive con su nueva novia, una corredora de maratones que trabaja entrenando a atletas. A Jugler todavía le gusta Barry Manilow. Gracias a Extra Mask, que abandonó por completo la comunidad para dedicarse a su carrera de actor cómico. Gracias a Lakes, que encontró a la novia bisexual con la que Mystery siempre había soñado y que narró las aventuras que compartió con ella en una serie de vertiginosos partes de sargeo que merecían un libro aparte. Gracias a Judith Rega, que me acusó de seducir a su hija de 13 años en la página del 6 de New York Post. Creo que estaba bromeando, y si no era así, da igual, ya está perdonada. Ella me apoyó desde el primer día que
desde el primer día en esta enloquecida aventura. No solo ha sido mi editora, sino también mi santa patrona. Gracias al resto del equipo de Regan Books, especialmente a mi editor, añade un adjetivo hiperbólico aquí, Cal Morgan, que estaba tan emocionado con la perspectiva de conocer a Lisa, cuando por fin lo hizo, no fue capaz de pronunciar una sola palabra. Gracias también por todo su esfuerzo a Bergan Chand, Mitchell Snide, Richard Jones, Paul Criston, Casey Jones, Crean Cassidy y a Lisa Fogelson. Gracias a Ida Silverberg, mi mente, que sigue intentando que escriba un libro con una temática más culta, y gracias a Anna Stein y al resto del equipo de Donadio and Olson. Gracias a David Lubner, a Andrew Mian, a Craig Emanuel, a Paul Waits, a Chris Waits, a Andrea Gianetti, a Matt Tomalch y a Amy Pascal por su apoyo con el otro proyecto Hollywood. Gracias a Edward Hyde por ayudarme en las investigaciones y por sus extensísimos correos electrónicos dignos de James Joyce. Quizás no de James Joyce, pero sí del Dr. J.C. Brothers. Acabas de ser Style Maguiado. Gracias a Lovedrop por la presentación del curso del método de Mystery. Y gracias a Sue Watt, que transcribió pacientemente cada cinta, algo nada fácil si tenemos en cuenta la cantidad de horas de hipnosis y de reuniones que contienen. Gracias también a Laura Down y a Darren Murphy por su ayuda con las cintas adicionales. Gracias a mis instructores de autoayuda, gracias a Joseph Arthur por sus clases de edición, por su infinita sabiduría y por abrirme los ojos durante el retiro de Esalen, y a Julia Calder por enseñarme la técnica Alexander y por dejarme verla cantar a Weber en la Ópera de Los Ángeles. Gracias a todos los que leyeron mis primeros borradores de mi libro, entre ellos a Anya Marina, a Mayra Croft, a Emmett G., a Paula y a Hazel Grace, a Marg, la canguro antipática, y a mi hermano, Todd, que ahora tiene la cabeza llena de imágenes que preferiría olvidar. Y finalmente, sí, Lisa y yo seguimos juntos, aunque durante los 2 últimos años he aprendido todo lo que se puede aprender sobre la atracción, la seducción y la conquista. Nadie me ha enseñado lo que hay que hacer para mantener una relación sana de pareja. Convivir con Lisa me ha exigido mucho más tiempo y trabajo del que nunca tuve que invertir para aprender a sarjear, pero también me ha aportado una dicha y una satisfacción mucho mayores. Puede que, precisamente, porque no es un juego. Neil Strauss Darrow, nacido el 13 de octubre de 1973, también conocido como los seudónimos Style o Chris Paules. Es un periodista, escritor, ghostwriter, escritor fantasma y un artista de ligue estadounidense. Es el mejor conocido por su best-seller The Game, Penetrating the Secret Society of Pick-Up Artists, traducida en España bajo el título de El método The Game, donde describe sus experiencias en la comunidad de seducción en un esfuerzo para convertirse en un artista de ligue o artista venusiano. Es editor, colaborador de la revista The Rolling Stone y también escribe regularmente para el periódico The New York Times.